Hola mi gente, bienvenidos sean todos a este episodio de Hablando al Corazón. Es para mí como siempre la verdad de estar aquí con ustedes proporcionando un poquito de lo que Dios me ha dado aquí. Estoy compartiendo con ustedes. Bueno mi gente, la verdad es que el último tema me contaron que fue muy impactante, ¿verdad? Que el Señor ministró y yo pienso que ese es el propósito de este canal, que el Señor ministre a través de mí, a través de lo que hacemos a través de este canal de Hablando al Corazón. Es para mí un honor, ¿verdad? Sentir que estamos llegando. Gracias a cada uno de ustedes que ha dispuesto su corazón para escuchar, para estar aquí presente. Les agradezco. Sé muy bien que el Señor continuará dando, porque eso es lo que a Él le encanta. Así es que gracias por lo que me han apoyado, los que han apoyado el canal, y sé que cada uno de ustedes está aquí por un propósito. Así es que gloria a Dios que esto está impactando y está llegando a cada una de sus vidas. Eso es para mí un honor y me gozo al saber que este canal está siendo de gran impacto. Bueno, señores, entremos en tema, ¿verdad? El tema que traigo hoy lo hemos titulado ¿Cómo podemos romper patrones negativos, ¿verdad? Y esto de patrones sé que es algo muy repetitivo, lo hemos escuchado 1,000,000 de veces. He escuchado personas que dicen quiero romper un patrón, ¿verdad? Patrones generacionales es algo que abunda mucho en muchos lugares, no solamente en las redes sociales, sino en ambientes, ¿verdad? Es algo que yo escucho mucho. También dentro de la terapia, esto es algo que yo personalmente como terapeuta pues sí trabajo, y hoy quiero dar algunas de esas estrategias, ¿verdad? Tanto terapéutica como tanto, ¿verdad? De la fe, porque sabemos muy bien que este canal se trata de ambas cosas. Bueno, y vamos a comenzar a definir qué son estos patrones, ¿verdad? Y cómo estos patrones tienden a impactar nuestras vidas. Lo primero es que estos patrones negativos pueden manifestarse ya sea en pensamientos, emociones o comportamientos que se repiten en nuestras vidas y no nos permiten avanzar. Para romperlos es muy importante que podamos combinar estas ambas estrategias, ¿verdad? Como las de la terapia y sobre todo lo de la fe cristiana. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de identificar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos romper cierta clase de patrones negativos que están impactando y están interrumpiendo nuestros avances? Lo primero es que tenemos que hacer una autoconciencia, ¿verdad? Y eso lo que significa es que tenemos que identificar cuál es el patrón. Y ojo aquí, muchos de nosotros, como escuchamos esto a menudo, de que tenemos que identificar el patrón, que sí, que hay patrones, ¿verdad? Lo más importante es que tenemos que reconocer cómo estos patrones están impactando nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos patrones? ¿Verdad? Como había dicho antes, puede ser patrones emocionales, patrones de comportamientos o patrones emocionales también. Pero lo primero es que debemos de hacer esa autoconciencia, ¿verdad? Identificarlos. Y que comencemos a hacer nuestra pregunta. ¿Cuándo comenzó este patrón? ¿Verdad? ¿Cuándo comenzó? Y aquí podemos creer que estos patrones comienzan en nuestras vidas. Pero déjame decirte que estos patrones no simplemente comienzan en tu vida. Estos patrones provienen de las antiguas generaciones de tu generación, ¿verdad? Si eso tiene sentido. No comienza contigo. Tú simplemente eres una persona que continúa con estos patrones. Quiero ser más explícita aquí, ¿verdad? Todos venimos de una familia, ¿verdad? Y muchos de estos patrones que son muchas veces inconscientes son reacciones, comportamientos automáticos, ¿verdad? Que venimos al mundo, nos los enseñan nuestros padres, los adoptamos de los ambientes donde estamos rodeados, y estos ciertos patrones provienen de ti, pero a la larga provienen de las generaciones antepasadas, que lo más seguro es que se comportaban de la misma manera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estamos actuando de esta cierta manera, automáticamente, pues no nos damos cuenta de que es un patrón. No nos damos cuenta de que este patrón que proviene tal vez de mis antepasados, generalmente provienen de mis abuelos, ¿verdad? O mucho antes de mis abuelos, es un patrón que también me está evitando a mí en el presente avanzar, ¿verdad? Me está evitando en el presente ser la persona que tal vez yo quiera ser, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué clase de patrón, ¿verdad? Vamos a buscar un patrón.
Bueno, en mi familia, y esto es algo que yo le agradezco mucho a mi padre, en mi familia había un patrón de pobreza, ¿verdad? Este patrón de pobreza es un patrón que venía desde las generaciones antepasadas, ¿verdad? Mis abuelos, mis bisabuelos. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a la generación de mi padre, pues él decide no continuar este patrón. Y mi papá fue el único de sus hermanos, obviamente en esos tiempos tenía, no sé, tenía muchos hijos. Mi papá tenía alrededor de 13 hermanos. Y mi papá decide que él no quiere continuar el patrón de pobreza, ¿verdad? Pero mi papá en ese entonces era pobre. Era pobre porque es algo que te persigue, ¿verdad? Es algo que básicamente tú adoptas las aptitudes, tú adoptas también la manera de pensar de tus antepasados, de tus padres, de tus hermanos. Y toma mucho tú decir, no quiero pensar así, ¿verdad? No quiero pensar así, porque es algo tan, pero tan camuflajeado en tu generación, que tú ni cuenta te das de que esto es algo que está impactando tu avance, ¿verdad? Porque es algo tan normal en tu generación, en tu familia, que ni siquiera te das cuenta de que es algo que tienes que romper, ¿verdad? Entonces, para ser más específica, mi papá pues entonces decide y dice, no, yo no voy a seguir ese patrón, yo me voy a ir por este lado, ¿verdad? Mi papá entonces va a la escuela, va a la universidad, ¿verdad? Pero tiene que pasar un sinnúmero de sacrificios, un sinnúmero de cosas para él poder romper este patrón de pobreza que lo perseguía. Porque estos patrones te pueden perseguir, ¿verdad? Porque es muy fácil tú volver a lo que tú conoces, ¿verdad? Es muy fácil tú volver a ese modelo de pensar que es el que tú conoces, ¿verdad? Pero mi papá tenía una determinación tan fija que decía, yo no vuelvo para allá, yo voy a seguir, voy a continuar y voy a romper esto porque es un patrón que me sigue, que no comencé yo, ¿verdad? Eso es muy importante, reconocer que no lo comenzaste tú, sino que alguien en tu familia lo comenzó. ¿Y qué te ayuda eso? A que tú puedas decidir que tu historia puede ser diferente, que tu historia puede ser diferente. Entonces pongo a mi papá como ejemplo porque él fue el primero que rompió en la familia el patrón de pobreza. Y no quiere decir que mi papá es rico, ¿verdad? Sino que obtuvo una educación, obtuvo ¿verdad? Una inteligencia que lo ayudó a él a avanzar a donde él quería avanzar. Ahí fue que mi papá pudo romper el patrón. ¿Y cuál es el beneficio? Que mi papá rompió ese patrón para él, pero a la larga él lo terminó rompiendo para sus hijos, que somos la siguiente generación. Entonces, cuando entendemos estos patrones, ¿verdad? Cómo esto afecta a nuestras vidas, pero también entendemos que nosotros tenemos el poder en el presente de decir, por ahí no me voy por aquí, ¿verdad? Y que a la larga esto va a afectar de manera positiva o negativa, dependiendo de los patrones que tú adoptes, a tu generación que te prosigue. Esto es gigante, mi gente. Pero otra de las cosas que tenemos que hacer cuando queremos cambiar estos patrones negativos es cambiar la mentalidad y las creencias limitantes, ¿verdad? Y esto viene mucho nuevamente, de las generaciones pasadas, ¿verdad? Un ejemplo, tú puedes pensar que obtener un buen trabajo o ir como por ejemplo, en mi familia creemos mucho en la educación, entendemos el valor de la educación y hasta el sol de hoy nosotros ¿verdad? Nos hemos ido por ese trayecto de educarnos, de alcanzar, ¿verdad? Una buena educación. Esto a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Nos ha ayudado a seguir este patrón de mi padre. Pero sin embargo, hay personas que adoptan otro nivel de creencias limitantes, que es que yo no voy a estudiar mucho, yo me voy a enfocar en un trabajo, el punto que yo pueda ganar, ¿verdad? Y ya, hago mis horas y me voy, un ejemplo. Pues esto puede ser que sea limitante para la persona, porque somos capaces de hacer cosas grandes, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el Señor nos hizo para un propósito, ¿verdad? Y que muchas veces lo que nos limita a nosotros tal vez no es tanto lo externo, sino lo interno, o sea, nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Nuestras propias limitaciones mentales son las que tienden a limitarnos, a que no avancemos de la manera en que Dios quiere que nosotros avancemos, ¿verdad? Entonces, reconocer estos patrones de pensamientos, ¿verdad? De decir, bueno, ya
yo no doy para eso, yo no, ¿verdad? No soy suficiente, yo trato y no puedo, como por ejemplo, pues estos son patrones, ¿verdad? Y lo más probable es que estos mismos patrones negativos ya hayan existido en tu familia. Lo que pasa es que muchas veces en las culturas no se habla de estos temas, ¿verdad? Y muchas veces nuestros propios padres no son tan abiertos de contarnos sus experiencias, ¿verdad? Pero lo más probable es que estos pensamientos limitantes también sean patrones que estén dentro de tu familia. Entonces es muy importante reconocerlo, ¿verdad? Y reconocer cómo estos patrones están limitando nuestros avances. También como tercer paso, ¿verdad? Es el llamado, vamos a romper el ciclo, ¿verdad? De una manera intencional. Ahora que lo he reconocido, ¿verdad? Ahora que tengo una autoconciencia de qué son en mi vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo rompo, verdad? Ahora tengo que romperlo. Pero este romperlo tiene que ser de una manera intencional, con amor, con paciencia, ¿verdad? Porque es algo que hemos hecho por una gran cantidad de nuestra vida, ¿verdad? Y dependiendo qué edad tú tengas, obviamente. Para mí yo digo que a mí me tocó romper muchos patrones ya en mis 30 años por ahí. Y esto es algo que me tomó tiempo, esto es algo que en realidad tuve que ser paciente conmigo misma, tuve que ¿verdad?, aprender mucho, ¿verdad? Y tuve que demostrarme a mí misma ese amor, porque a veces creemos que tenemos que hacer las cosas en el momento. Ya lo reconocí, ya sé cómo este patrón me afecta, ahora lo voy a cambiar. Sería excepcional, pero muchos de nosotros no podemos cambiarlo así de la noche a la mañana. Ojo, vuelvo y digo, si el Señor lo quiere hacer, pues Él lo va a hacer. Pero si depende de nosotros romper un patrón, esto no va a tomar tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y si esto no va a tomar tiempo, esfuerzo y sacrificio, es muy importante que aprendamos a darnos ese amor y esa paciencia para que así no nos desalentemos en medio de este proceso. Es muy importante. Pero con esa intencionalidad, ¿verdad? Porque para tú poder modificar un patrón es muy necesario que tú tengas esa intencionalidad de que cada vez que tú lo veas que vuelva ese pensamiento, ese comportamiento o esa reacción emocional, que tú te des cuenta, esto no me ayuda, ¿verdad? Yo quiero romper este patrón de la manera en que yo reacciono, en la manera que yo me comporto, en la manera en que yo pienso, pero tiene que ser con intencionalidad y con paciencia, ¿verdad? Y así, pasito a pasito, cuando tú te des cuenta cuál es, entonces el cambio viene después. Bueno, entonces, como dije, la práctica, la repetición, la paciencia es lo que te va a ayudar a ti a que tú puedas eventualmente romper este patrón. Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿verdad? Porque estas son las estrategias terapéuticas, las que yo usualmente utilizo en terapia, ¿verdad? Y tienden a funcionar, te voy a decir, sí, tienden a funcionar. Pero hay algo que no debemos de dejar al lado. Y es cómo la fe cristiana nos ayuda a nosotros a entrar y romper estos patrones. Y a mí me gusta esta parte porque el Señor esta mañana, justamente cuando me estaba preparando para este tema, me habló y me dijo, y me llevó a ese versículo cuando Tomás, él se le apareció a los discípulos y Tomás decía, si yo no lo veo y no entro mi dedo en su llaga, en su hoyo, y le entro mi dedo aquí en su costado, no voy a creer que es Él. Y Jesús, cuando se le apareció a él, a Tomás y a sus discípulos, Él le dijo, heme aquí, entra tu dedo aquí en mi hoyo de mis manos y entra tu dedo en mi costado para que tú te des cuenta que soy yo. Y así mismo hizo Tomás, entró y le dijo, mi Dios, mi Señor. Y eso el Señor me lo dijo para que nosotros nos demos cuenta de que esta es la prueba, estos hoyos en la mano de Jesús, es la prueba de la cruz. Es la prueba de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Es la prueba de que Él tuvo que pasar por eso para que nosotros no tengamos que cargar con más nada, porque Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Y ahí esa es la prueba que el Señor nos deja para que sepamos de que por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz,
Y por medio de nuestra aceptación de Él, como dijo Tomás, que dijo, mi Dios, mi Señor, ya ahí tú te vuelves parte de la familia de Dios, tú te vuelves hijo. Y ahora ya no hay patrón que te siga. Ahora Dios te da una nueva identidad, te da un nuevo comienzo y todo eso se queda atrás. Todo eso debe de quedar atrás porque ya Jesús fue el que rompió estos patrones para ti. Ya Jesús es la viva prueba de que tú tienes un nuevo comienzo y que nada de tu pasado debe afectar que tú puedas avanzar en el llamado de Dios. Pero eso es algo que debemos de adoptarlo, de cogerlo como nuestro, de entender que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz es como lo que yo les contaba de mi padre, que Él pasó ese sacrificio, Él quiso romper ese patrón y lo logró, sí, lo logró. Pero lo mismo hizo Jesús, y no solamente para mí, sino para todos. Rompió ese patrón del mundo, ese patrón de pecado, porque entró por Adán, pero Él vino y rompió eso, hizo ese sacrificio. Y esos 2 hoyos que estuvieron ahí, esos 2 hoyos de los clavos de la cruz, representan que Él rompió todo por nosotros y que no hay patrón que nos siga, no hay patrón que nos siga. Debemos de entender que Él lo hizo todo por nosotros. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y así, como puedes romper tus patrones, déjame decirte que hay una parte en la Biblia que también dice, y quiero que vayamos ahí rápidamente. Hay una parte en la Biblia que dice y habla exactamente de que los hijos en los tiempos de antes, los padres comían las uvas y los hijos eran los que heredaban las tenteras, ¿verdad? Por este pecado que los padres habían cometido. En los tiempos de antes, los hijos también pagaban por estos pecados. Pero Dios dijo algo muy interesante en ese versículo, en esa historia. Y es que hay una sola manera de que los hijos no paguen más por el pecado de los padres. Y esa manera es cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y cuando estamos dispuestos a llevar sus mandamientos, a llevar sus decretos. Esa es la forma que nosotros podemos entender que los pecados de nuestros padres no tienen que ser nuestros pecados. Que la historia de mi padre no tiene que ser mi historia. Que el Señor ha designado una nueva historia para mí y que esa es la historia que yo tengo que aferrarme. Y como dijo Jesús, que Él es el camino al Padre, debemos entender que cuando venimos a Él, dejamos todo atrás y vamos por este nuevo camino. Y cuando vamos por este nuevo camino, déjame decirte que ahí es donde todos esos patrones que hacíamos antes, ya no lo volvemos a hacer más. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo hacemos por amor. Ese camino, seguimos ese camino y esos patrones que antes nos seguían, que nos costaba romper, ya ahora podemos hacerlo de una manera más fácil. Lo podemos hacer de una manera más fácil. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y soy el único camino al Padre. Y en ese camino, cuando proseguimos y seguimos a Jesús, es el camino que nos va a garantizar a nosotros que estos patrones que traíamos de nuestra vida antepasada, estos patrones que nuestros padres cargaban, pues ahora lo vamos a romper de una manera más fácil, porque seguir a Cristo, estos patrones se deshacen, porque pertenecemos ya a una nueva familia. Y así es lo que Dios nos dice, que ya no tenemos por qué pagar por el pecado de nuestros padres, que ya nosotros no tenemos esa dentera. Si nuestros padres comen esas uvas agrias, ya nosotros no nos corresponde eso. Pero también dice que tenemos que obedecer su palabra. Esa es la única manera. En el mundo podemos hacerlo, sí, claro está, porque esto es algo que yo hago con mis clientes, lo hacemos. Y hay personas que lo rompen, así como mi padre lo rompió, pero tuvo que pasar por un sacrificio mayor porque cuesta. Romper patrones cuesta. Pero cuando venimos a Cristo, encontramos ese camino, pues romper esos patrones se nos hace mucho más fácil. Dejamos cosas atrás que nunca pensamos que pudiéramos ser capaces de dejar cosas atrás, porque con Cristo todo es más fácil. Tenemos esa carrera de amor, esa carrera de fe, de paciencia con nosotros, con los demás, y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros que lleguemos a la meta, Y estos patrones negativos, cada vez que la palabra entra en ti, te aseguro que así es que vas a poder romper esos patrones que provienen del pasado. Así es que espero que este episodio haya sido de buena
de buen recibimiento para tu corazón. Espero que puedas poner en práctica estas estrategias, ¿verdad? Tanto terapéuticas como tanto a nivel cristiano, ¿verdad? Lo primero es que podamos reconocer cuáles son estos patrones que nos están impidiendo avanzar, ¿verdad? Lo segundo es tener esa acción intencional de cómo los voy a cambiar, con paciencia, con amor, ¿verdad? Y del otro lado es entender que la palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a proseguir esa meta, a proseguir ese camino. Y que sí, el Señor nos dice que ya no tenemos que pagar los pecados de nuestros padres, pero sí tenemos que obedecer su palabra, obedecer su ley. Y aquí estamos. Así es que espero que esto haya sido de gran bendición. No se pierdan el próximo episodio y les voy a pedir que por favor se suscriban para que así este canal siga impactando la vida de los demás. Dios te bendiga.